tema que hoy nos ocupa, las reformas electorales, es un tema muy relevante en nuestro país. Nosotros desde el mundo electoral siempre decimos una reforma, cambiar una palabra, una coma, siempre es complejo en materia de reformas electorales. Diseñar una nueva ley todavía es más complejo. Cuestionar casi todo el sistema como actualmente lo tenemos cuestionado es aún más complejo. Es bueno recordar en esta materia que los acuerdos, estamos a 20 años de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz precisamente tuvieron por propósito sentar los cimientos, las bases del sistema democrático que hoy tenemos en el país. Pero los acuerdos de paz en aquel momento tuvieron como prioridad, y qué bueno que en ese sentido aquí tenemos a Salvador Samayoa, mis saludos, mi cariño, tuvieron como premisa en aquel momento sentar las bases, construir una nueva institucionalidad que estaba ausente en el desarrollo de nuestro país. El objetivo del acuerdo de paz era detener la guerra, abrir los espacios políticos y construir esos rangos de institucionalidad. El problema es que a 20 años de esos acuerdos de paz, buena parte de esos propósitos se pudieron lograr, buena parte. De ese periodo recordamos, por ejemplo, la agenda de reformas electorales del 28 de abril del año 94 precisamente, que fue suscrita en aquel periodo entre los candidatos, el doctor Armando Calderón Sol, Rubén Zamora, y esa agenda reflejaba el conjunto de compromisos de aspectos que había que seguir transformando en el país. Y fueron en esa dirección muy elocuentes las palabras del secretario general de Naciones Unidas cuando presentó su informe al Consejo de Seguridad acerca, abro comillas en esto, de la evidente necesidad de realizar una exhaustiva reforma al sistema electoral en El Salvador. Ese hecho, la suscripción de los acuerdos de paz, la agenda que se había pactado el 28 de abril del año 94 y el informe del secretario general en Naciones Unidas nos daban ya la dimensión de la tarea por desarrollar en materia de reformas electorales. Pasaron los años y obviamente si hacemos una lectura de lo ocurrido, el país ha avanzado mucho. Por ejemplo, dentro de esos logros, y uno importantísimo es precisamente el Registro Nacional de las Personas Naturales. Nos acompaña el licenciado Fernando Batle, presidente del RNPN, que está haciendo una extraordinaria labor al frente de esa institución. Y cuando vemos pues el avance en el tiempo, vemos que efectivamente el país ha avanzado. En aquel momento teníamos una cédula, evolucionamos a un carnet electoral y esa reforma nos permitió contar hoy todavía con los sobresaltos que tenemos. Cada vez que hay elecciones, cuando más de algún muerto todavía se nos puede levantar y votar. O sea, todavía. O sea, esta reforma precisamente que se deriva de los acuerdos de paz, el poder construir el RNPN, el documento único de identidad, ha sido uno de los avances, de los desarrollos, de las evoluciones más importantes de nuestro proceso democrático. Y déjenme decirle que, aunque es uno de los avances más significativos, todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser interesante si en algún momento podamos invitar a FUSADES a las ferias de la identidad para poder ver el drama humano que se vive, porque todavía, después de 20 años de acuerdos de paz, contamos creo que alrededor de un 10%
de ciudadanos, ciudadanas, de población, no solo sin identificación, no, eso sería menor, sin identidad, a 20 años de los acuerdos de paz. O sea, el propósito de construir una nueva institucionalidad todavía no concluye en ese escenario. Es interesante ir a esas comunidades con las ferias de identidad. Hace poco tuvimos el caso de una señora de cerca de 90, 100 años, no sé cuánto, que nunca había tenido identidad. Y el problema no solo es la señora, con los años que tiene. El problema es que la hija, el hijo, los nietos, sin identidad y sin identificación. Pero el tema es menor si lo vinculáramos al hecho de que pobrecitos no van a poder votar. No, el problema es más complejo. Tiene que ver con qué acceso tienen a los programas sociales, qué visibilidad hay sobre esas personas. Pero bien, el DUI es una de nuestras novedades desde los acuerdos de paz. Pero profundicemos. Todavía hoy seguimos teniendo 262 registros civiles. No hemos logrado juntar en un mismo registro el control desde el RNPN de todos esos registros civiles. Bueno, pero pobrecitos los ingresos de las municipalidades. Bueno, lo que pasa es que ese es el portillo por donde algunos personajes conocidos como el señor Poelo, Posada Carriles, etcétera, se nos hicieron salvadoreños. Otros nicaragüenses igual se nos hicieron salvadoreños sin seguir los debidos trámites de ley. O sea, observamos que avances notables, destacados de la institucionalidad que generó los acuerdos de paz son a estas alturas todavía inconclusos, incompletos. Por lo tanto, si bien nos sentimos satisfechos de todos esos progresos, a 20 años nosotros debemos de reflexionar dónde estamos y para dónde vamos en materia de reforma electoral. Uno de los retos que tenemos en estos momentos, y yo creo que el panel va a ser muy útil para avanzar en esa dirección, es cuál es la agenda de reformas electorales y cuáles son los intereses de cada quien en la agenda de reformas electorales. Porque obviamente hay muchas cosas que transformar, pero es tan política la reforma electoral, no hay nada más político que la reforma electoral, que atrás de la misma hay muchísimos intereses, muchísimas visiones encontradas, diferentes sobre ese tema. Repasemos algunos temas. A nuestro juicio, y desde un equipo que venimos trabajando, este es nuestro pan de cada día, el tema de las reformas electorales desde el tribunal. Desde ese equipo articulábamos 3 grandes grupos en materia de reforma electoral. Ensayemos esos 3 grandes grupos. Primer grupo, los mecanismos. Y ahí vamos a encontrar ya énfasis diferentes, intereses diferentes en cada una de las agendas de reforma electoral. El segundo grupo son las regulaciones que es necesario establecer por sobre los actores políticos. Bueno, nuestro sistema es de partidos políticos, pero estos están tan desarrollados que obviamente hoy la queja, bueno, aquí está nuestro amigo Domingo Méndez, con quien frecuentemente también intercambiamos estos temas. O sea, obviamente, regular los actores políticos que son principalmente los partidos, porque hay otros actores como los no partidarios que bueno, esos todavía están de leche. O sea, le falta desarrollarse. En ese sentido, pues, la regulación de los actores políticos es un reto en la sociedad, porque funcionó tanto el proceso
de incorporación de los actores políticos a la vida democrática nacional, que a juicio de algunos, bueno, se tomaron la cancha y hoy no dejan jugar a otros. Pero bien, ese es el segundo grupo de reformas, regular a los actores políticos. Y hay un tercer grupo de reformas, que es la reforma estructural de las instituciones electorales. O sea, las instituciones que tenemos que ver con el desempeño del sistema político democrático del país y con la organización de elecciones. Vamos parte por parte. La reforma de los mecanismos de participación, solo esa nos engloba un conjunto de elementos donde, por ejemplo, voy a situar uno que puede ser que para unos oídos sea más agradable y para otros pues cueste distinguirlo. Democracia directa o también democracia participativa. La figura del plebiscito, del referéndum, de la revocatoria de mandato, porque aquí hay un elemento que es necesario reflexionar. Si a los electores solo les permitimos elegir y ser representados, o también asumimos el reto de que ellos quieren y pueden decidir en otro orden de temas en el país. Estaba recordando en esto, permítanme, hay una sentencia para poder dibujar este temita con mayor precisión. Hay una sentencia hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es la sentencia del 6 de junio 6 del 2011, sentencia 6-2011, que dice sobre este tema. Y quienes hemos acompañado, yo me sumo en eso, a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque creo que uno de los fundamentos de la democracia es el respeto de la institucionalidad. Uno de los fundamentos para que haya gobernabilidad en el país es respetar a las instituciones del Estado. Bueno, y en ese sentido acatamos lo de las candidaturas no partidarias. Y en ese sentido también acatamos lo del voto preferente. Y como tribunal y como presidencia con entusiasmo lo promovimos. Bueno, pero esas sentencias no solo dijeron eso. Leo textualmente en materia, en materia, es que este tema me pone nervioso. En materia de mecanismos de participación, la Sala dijo: así el sufragio puede entenderse como el derecho de todo ciudadano a participar en la estructuración y actividad del poder y concurrir a la formación de la voluntad colectiva, ya sea para elegir a los titulares de los cargos electivos o bien para tomar decisiones sobre temas fundamentales que se les consulta. En ese sentido, el contenido del sufragio no se agota con la designación de los representantes, sino que comprende los procesos de participación gubernamental, es decir, aquellos que consagran la intervención del cuerpo electoral en la formulación de las decisiones políticas, jurídicas y administrativas del poder del Estado, mecanismos de consulta popular. En ese sentido, pues, hablar de reformas electorales y hablar en este primer grupo de las reformas, de los mecanismos de participación, nos sitúan en este tema que puede ser medianamente conflictivo, porque inmediatamente que se habla de referéndum, según como esté conectado cada quien, puede pensar en Venezuela, puede pensar en Bolivia, puede pensar en Ecuador, otros podemos pensar en Costa Rica, referéndum sobre TLC, en Panamá, referéndum sobre ampliación del canal, o en todos los temas de consulta
que se somete en diversos estados de los Estados Unidos en cada una de las elecciones. Pero hay tal visión ideologizada en algunos casos que este mecanismo de participación directa, pues a veces como que no lo vemos en la misma categoría del derecho que tienen otros ciudadanos de ser candidatos independientes o no partidarios. Entonces yo creo que en esa dirección es importantísimo, por lo tanto, reflexionar que la agenda de reformas electorales siempre tendrá distintos intereses y cada quien, desde el interés que agrupa sus necesidades, ve esa agenda de reformas electorales. Más adelante tenemos otro tema también igual sensible. Consejos municipales, que hoy por hoy el consenso que ha evolucionado es el de consejos municipales plurales. Eso no es mucho, francamente no es mucho. Somos el único país de América Latina en esta modalidad de elecciones que sigue teniendo esta modalidad de consejo municipal, donde un partido con un voto se lleva todo el consejo y el resto queda excluido de la gobernabilidad. Pero el reto no es consejos plurales. El reto, y donde ha avanzado América Latina, son consejos proporcionales, que es otra cosa, son otros 20 pesos. Que eso tiene que ver con que de acuerdo al peso de votos que tenga un partido político, así es su grado de representación. ¿Y eso de qué sirve y eso en qué aporta? Esto nos aportará principalmente en materia de transparencia, porque como decimos popularmente, habrá un ojo de pato metido en ese consejo, viendo cómo se administran los recursos públicos, pero además nos asegurará la continuidad de la gestión. Si un partido pierde y otro gana, el otro ha venido participando de la gestión pública. Entonces, esta reforma es una reforma fundamental, pero veamos cuán retrasados estamos. El único país de América Latina en esta modalidad de elección que no hemos avanzado en este tema. Otro reto en este bloque de reformas, el tema de la edad para votar. Un tema también complejo. Si los jóvenes a los 16 años se pueden casar, si los jóvenes a los 16 años pueden trabajar, bueno, los jóvenes a los 16 años pueden votar. Pero alguien dirá, es que esa es la reforma que permitió ganar a los sandinistas en la última elección. Ese será un recuerdo. Pero qué interesante sería saber de que Brasil lo tiene instaurado ya hace ratos, que no es un invento de Nicaragua, o que Australia así lo tiene, que Argentina así lo tiene, que en Ecuador es optativo votar desde esa edad, o que Uruguay y Colombia ahorita lo están discutiendo como reforma para permitir que los jóvenes voten. O sea, que se incorporen a votar desde los 16 años. Si tienen tanto acceso a las redes sociales, si tienen tanto acceso a la información, pues qué mejor que incorporarlos. Pero bien, eso es parte de ese primer bloque de reformas de mecanismos de participación. Otro tema relevante es cómo ajustamos nuestras circunscripciones. Aquí hay dos órdenes de reforma que es importante valorar en este tema. Un orden de reforma es que los pesos y contrapesos de la representatividad departamental no es justa en este país. Que tenemos amplios contingentes poblacionales sin representación legislativa y tenemos zonas casi despobladas con una sobrerepresentación legislativa. Pero avancemos más en esa dirección. La distritación electoral. O sea,
¿De qué sirve que hayamos podido avanzar? Qué bueno que avanzamos en el voto por rostro. Si la pregunta que yo le haría a los capitalinos eligieron 24 diputaciones. Ajá. Y muchos de ustedes residen en la capital. Otros tenemos el privilegio de vivir en la República Soberana Independiente de Suchitoto. Entonces, pero quienes viven en la capital, ¿quién le representa? ¿Bajo qué mecanismos usted le va a pedir cuentas a los diputados, diputadas que le representan en estos 19 municipios del de San Salvador, departamento? No hay. Entonces, la distritación electoral es un mecanismo fundamental para poder establecer mecanismos de participación en esta reforma. Porque si no, de nada sirve el voto por rostro. O sea, lo elegí, pero ¿y hoy cómo le pido cuentas? ¿Cómo canalizo por ese funcionario una iniciativa? Entonces yo creo que esta reforma es fundamental para poder avanzar en democracia. Y de la misma manera, no es fácil para un candidata, recorrer 19 municipios donde viven más de 2 millones de personas y establecer contacto con esos electores. ¿De qué manera? No hay. Entonces, por lo tanto, una reforma como esta es fundamental. Pero voy a otra reforma igual que pareciera que no tiene todas las simpatías que esperaríamos. La equidad de género. ¿Sí? ¿Vieran cuántas resistencias hay ahorita en la Asamblea Legislativa, en la ley de partidos políticos, cuando se habla de asegurar los espacios de participación de la mujer? ¿Qué significa la mujer en la sociedad? El 53% de la población. Eso es mayoría. Pero a mí me gusta usar esta frase: no solo es el 53%, además es madre del otro 47%. Es cierto. O sea, es más que el 53%. Y sin embargo, ese argumento no basta a la hora de discutir y qué representación le damos en las instituciones públicas. Otros países como Costa Rica ya avanzaron al 50%. Pero aquí tenemos una enorme resistencia, ya no solo de la partidocracia, como le llaman algunos concurrentes en esta distinguida sala, sino también en general de la otra parte de la sociedad, que a veces nos resistimos a estar debidamente representados. No es posible trabajar por el desarrollo nacional si no le damos a las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad. Y esa reforma, que es tan fundamental, no figura de la misma manera en las distintas agendas de reforma que tienen los distintos sectores que expresan interés para transformar el sistema político del país. Voto desde el exterior. Últimamente ha habido en este tema del voto desde el exterior, porque ahí es donde está ese concepto semántico que tiene mucho fondo: voto desde el exterior o voto en el exterior. Son dos cosas diferentes. Voto desde el exterior es porque de allá se emite y aquí se administra y se cuenta. Voto en el exterior es cuando allá se instauran las mesas electorales, allá se desarrolla el proceso, allá se cuenta y solo se transmite el resultado. Las iniciativas que hoy están en la Asamblea Legislativa son de voto desde el exterior, o sea, voto epistolar, voto por correspondencia. Este tema también es muy importante para nuestro país y a veces se ha enfrascado el tema de cuánto nos puede costar que vote la comunidad desde el exterior. ¿Cuánto va a costar? Puede costar, según el estudio de PNUD, bueno, puede costar $6 millones. 6 millones. Ese es el estudio que manejó PNUD.
¿Cuánto costará identificar a esas personas, haya o no haya voto desde el exterior? 15 millones. Hay que documentarlas. Claro, cuando uno examina, hace poco que nos sentamos con el ministro de Hacienda, no es fácil ponerse de acuerdo sobre este tema, porque obviamente el país tiene muchas necesidades. Bueno, las últimas elecciones han costado alrededor de un poco más de 30 millones de dólares, porque claro, nos gustó, fue bonito, que bien el sistema más transparente, las actas se ponen en internet, etcétera, se puede acceder a todo el proceso. Bueno, pero como dicen nuestros amigos del norte, pues no hay cena gratis. Ese sistema es costoso. O sea, la democracia en ese caso a veces cuesta. En ese sentido, algunas opiniones limitan el voto desde el exterior a cuánto nos cuesta. Y hace poco la organización Salvadoreños en el Mundo me decía, bueno, que cueste los 15 que cuesta la identificación y los 6 que cuesta la administración del proceso, 21. Pero ¿cuánto aporta los salvadoreños en el mundo a la economía salvadoreña año con año? 3,000 millones, más de 3,000 millones. Pero ¿qué relevancia tiene vincular ese segmento de la sociedad que aporta tanto a la economía? ¿Qué relevancia tiene que busquemos el arraigo de esa comunidad a los temas del país? Por lo tanto, es estratégico que esta gente pueda votar. Que van a votar poquitos en un principio, si eso es lo que nos pasó al principio con los no partidarios. Nosotros los animábamos a ellos cuando ya se nos corrían desde el tribunal y nosotros nos íbamos a quedar con la papeleta. Ya era un tema de defender la papeleta, decirles no, miren, no renuncien, esto, ustedes están abriendo brecha, no se desanimen. De la misma manera, el que puedan votar pocos salvadoreños desde el exterior en una primera elección no es razón para negar un derecho constitucional que les corresponde. Claro, pero este es un tema polémico porque bien, mi angustia como tribunal es que si vamos a llegar nuevamente a 90 días antes de la elección y no hay ley para regular eso, ¿y cómo montamos ese proceso? Por eso estamos insistiendo desde el tribunal, al menos de aquí a diciembre o a más tardar como fecha última, enero, última, necesitamos la ley que regule el voto desde el exterior. Porque de lo contrario va a ser difícil montar esos mecanismos. El sistema de listas, que es un tema también relevante en este bloque, yo no lo veo muy complejo, francamente. Va a tener el debate, la complejidad que tuvo en un inicio, pero tiene un fundamento. Hay sentencia constitucional, hay sentencia de la Sala de lo Constitucional, fue aceptada ya por los partidos y por la Asamblea Legislativa, por lo que no puede haber retroceso respecto a la manera de votar, al derecho que tiene la gente de seleccionar quién es su mejor candidatura. O sea, eso es sumamente claro. Ya que si no hay ley en estos momentos, tenemos que presionar porque haya ley. Yo he venido insistiendo con los diputados que a la brevedad deben de regular y al tenor de la sentencia. Porque, insisto, a mí me gusta esa sentencia, pero me gusta también las otras partes de la sentencia, que tiene que ver con el plebiscito, con el referéndum. O sea, porque la democracia es integral. En el segundo bloque de reformas tenemos la regulación a los actores políticos. O sea, como decíamos, los partidos, el sistema nuestro se fundamenta en partidos políticos. Los partidos políticos lo tomaron muy a pecho, muy en serio, y hoy tenemos un sistema en poco tiempo, déjenme decirles, muy sólido y fuerte de partidos políticos. Cuando uno ve los partidos que tenemos en El Salvador, más allá de si mandan mucho, más allá de si tienen mucho poder,
Yo prefiero tener partidos sólidos y no el esquema tan frágil que tiene Guatemala, que no ha permitido avanzar tan siquiera en muchos aspectos. Ha habido debilidades de lo pactado en sus propios acuerdos de paz. Y no ha habido, en el caso de Guatemala, partido que se repita en el poder después de su reforma. No ha habido. Tenemos en América Latina, o bueno, Honduras, por ejemplo, con un sistema de partidos. Bueno, los partidos en Honduras, Partido Nacional, Partido Liberal, uno tiene 118 años, el otro 119 años. O los partidos en Colombia, liberales y conservadores, con más de 150 años de existencia. Entonces, cuando vemos en el caso de El Salvador, Uruguay es otro que tiene mucha historia en su sistema de partidos políticos. Nosotros, si medimos estos 20 años posteriores a los acuerdos de paz, hemos avanzado significativamente en la consolidación de estos actores políticos. Pero claro, no era el propósito de los acuerdos de paz. Fíjense que esta parte es muy importante, a mi juicio, resolver todo el sentido de la reforma. Era sentar las bases del proceso democrático. Y por lo tanto, los acuerdos de paz no nos resolvieron el problema de la necesidad de justicia y equidad de la contienda electoral y del ejercicio de los partidos políticos en el país. No era ese el cometido de los acuerdos de paz, era construir institucionalidad. A 20 años, hoy sí tenemos el reto de definir de qué manera le damos al sistema de partidos políticos un sentido de justicia y equidad. ¿Qué reformas están a la base de este elemento? Bueno, en esto entra precisamente la ley de partidos políticos, la necesidad del perfeccionamiento y mejores regulaciones de las candidaturas no partidarias, porque fueron reguladas un poco corriendito. Hay un montón de vacíos en el tema de candidaturas no partidarias. Ese decreto 555 no tiene todos los elementos que quisiéramos, y para poder también establecer un sentido de equidad en la contienda entre partidos y candidatos no partidarios. Entonces, ese elemento hay que evolucionarlo. Pero vamos, bueno, en el tema ese de los intereses de la agenda de reformas electorales y de que cada quien desde su trinchera tiene su propia óptica, vamos a la almendra, a la madre del cordero de este tema: financiamiento público y privado sobre la política, sobre los partidos y sobre las campañas electorales. No solo son las campañas electorales, no solo es el problema del financiamiento público, que es importante señalar que en el país nunca se ha auditado las finanzas de ningún partido político. Y eso no es nuevo, eso tampoco ocurrió antes. Eso no solo se demanda hoy, se ha demandado desde siempre. Auditar las finanzas, no solo de las finanzas públicas, que debería de auditarse. Y el tribunal no tenemos ninguna competencia legal para auditar las finanzas de los partidos políticos. Pero también el tema del financiamiento privado. Ahorita que está en debate en la Asamblea Legislativa este tema del financiamiento, se expresan los intereses, se expresan las agendas. Para algunos, por ejemplo, el financiamiento privado sobre los partidos no debe de tener límite. Eso es lo que se está expresando ahorita en la Comisión de Reformas Electorales, que los entes privados son libres de poderle dar lo que quieran a un partido político. ¿Será eso justo? ¿Será eso equitativo? Es un enfoque, es parte de la discusión. Pero no solo eso, otro elemento importante, ahí se discute, que pueden aportarle a los partidos no solo las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Este es un tema delicado.
¿Por qué razón? Porque en una sociedad la gente piensa diferente, no todos piensan de la misma manera, y sería muy antidemocrático que una mayoría en una sociedad, en una empresa, se ponga de acuerdo a costa de una minoría para aportarle a un partido político y no a otros. Los aportes tienen que ser individuales, tienen que ser claros. Una de las cosas que admiramos del proceso electoral norteamericano es el rol de la Federal Commission, por ejemplo. ¿Qué manera más acuciosa de contar los financiamientos sobre las campañas electorales? Bueno, ese es un elemento que nos interesa tomar en cuenta en este punto, pero este es un tema de desencuentro. ¿Por qué? Por lo que señalábamos. Desde cada orilla hay intereses y visiones diferentes en materia de reforma electoral. No es la misma visión. Otro elemento en esto, igual complejo, y lástima que ahorita se han salido a otra cosa, pero bien, ya volverán, el rol de los medios de comunicación en las campañas electorales. Pero ya volverán, este tema les interesa mucho. El rol de los medios de comunicación en las campañas electorales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, si no tienen regulaciones, ojo, y hay que persignarse a tiempo. No hablo de libertad de expresión. No hablo de amordazamiento a los medios de comunicación. Es sencillamente zapatero a su zapato. O sea, en el sentido que los medios de comunicación no deben, no pueden cargar los dados si queremos elecciones justas y equitativas. Así como queremos regular y debemos de regular a los partidos políticos como actores, los medios de comunicación también deben de tener regulaciones claras en lo que tiene que ver con la contienda electoral. Y en esto hay ejemplos. México, por ejemplo, porque probablemente hablar de Ecuador quizás no pueda ser el mejor ejemplo para algunos, para otros sí. Pero hablar de México sí, porque lo tenemos cerca. México logró en buena medida, no en toda la medida, porque todavía hay algunos procesos ahorita pendientes de dirimir por el TRIFE, por el Tribunal Contencioso de México, pero México logró resolver en buena medida este tema. Porque aquí hay un tema complejo cuando se habla de campañas. Y yo lo he discutido con propietarios de medios de comunicación este tema. Y cuando lo hemos discutido, pues no ha faltado quien diga, mira muchacho, deja de preguntar tonteras. Le dicen al periodista, después que hemos enfocado este tema, las complejidades que tiene este tema. El 80% de los recursos de campaña de los partidos políticos se lo llevan los medios de comunicación. El 80%. No se queda en los bolsillos de los partidos, se va para los medios de comunicación. Una gran parte, más o menos el 20% del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, 18-20%, también se va para los medios de comunicación, también. Por lo tanto, este es un tema relevante en democracia. No podemos regular a los partidos políticos y no regular el rol de los medios de comunicación en las campañas electorales. Porque si no estaríamos cargando los dados de otra manera. Y luego un tema interno que también es muy delicado, la democracia interna de los partidos políticos. En este bloque de reformas que tiene que ver con la regulación de los actores políticos, uno fundamental es la democracia interna de los partidos, que eso se expresa en dos cosas elementales, en tres cosas, perdón. Primer tema, cómo los partidos diseñan sus normas internas, reforman sus estatutos, toman sus decisiones. En segundo lugar, cómo eligen sus autoridades. Y en tercer lugar, cómo deciden sus candidaturas. Son los tres ámbitos.
de democracia interna de los partidos, de debate necesario dentro de los partidos. Si juegan un rol en la sociedad, pues necesitamos, en este caso, profundizar en el control sobre los mismos, y estamos de acuerdo. ¿Qué hemos hecho en eso? Desde el Tribunal Electoral, por ejemplo, desde hace más o menos 10 años, se envió una propuesta de ley de partidos políticos a la Asamblea Legislativa. Hace 10 años. Esta discusión no es nueva. Hace 10 años. Hace rato. Veamos el último bloquecito para no volver tediosa este evento. Perdón, la reforma estructural de las instituciones electorales. Con este tema concluyo. La reforma estructural de las instituciones electorales. En esto también hay reformas importantísimas que están pactadas, que están desde la agenda del 28 de abril del 94, y en eso está la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. O sea, es necesario asumir este tema, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de quien administra y maneja las elecciones, en este caso el tribunal, y definir los mecanismos sobre cómo se van a elegir los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Estos 3 temas tienen rango constitucional, necesitan reforma constitucional. Entonces, por lo tanto, yo creo que este es un tema muy importante también de ubicar en este bloque, de incluirlo. Hay perspectivas diferentes en este tema también, desde aquel de que, bueno, aseguremos que solo ciudadanos independientes queden en el Tribunal Supremo Electoral, o en la Fiscalía, o en la Procuraduría de Derechos Humanos. Y claro, eso se resuelve por una vía, y es que todos los partidos tenemos nuestros independientes también. O sea, hay maneras. Por lo tanto, este es un tema que amerita, no solo basta decir por ley despartidicemos. Conozco experiencia, bueno, el caso de Nicaragua es interesante. Allá la ley resolvió ese problema, la despartidización, la ley. Porque el mecanismo es sencillo, alguien es electo magistrado y tiene que renunciar al partido político que representa y guardar la distancia. Así es, o sea, la ley lo resolvió. Entonces, por eso, insisto, este tema tiene varias orillas desde donde enfocarlo, porque de la misma manera debemos de asegurar institucionalidad. Porque al final, si no, será la Corte Celestial la que terminará administrando estos procesos. Luego, otro de los elementos importantes en esto ya son las cosas que no tienen que ver con reforma constitucional, pero que de igual manera hay que transformar. En esto, por ejemplo, hay en la Asamblea Legislativa 3 instrumentos importantes que deben de resolverse a la brevedad. Un nuevo código electoral, por favor, un nuevo código electoral. El que tenemos tiene 300 y algo de artículos y 180 reformas. O sea, ese código se parece a aquellas cobijitas de Guatemala, bonitas las cobijas. Eso es lo que tenemos por código. Una cosa incongruente, inmanejable, difícil. Entonces, segundo, una ley de procedimientos electorales. Esos 3 instrumentos están en la Asamblea Legislativa hace 10 años. Nuevo código, ley orgánica, ley de procedimientos electorales. Entonces, estos elementos necesitan reforma, necesita nueva normativa, la ciudadanización de los organismos electorales temporales. La ciudadanización de los organismos electorales temporales. ¿Por qué? Hoy, con la profundización del voto residencial, todos los partidos políticos, no uno, no dos, todos los partidos políticos tuvieron dificultad
en asegurar quienes llenaban las mesas electorales, las juntas receptoras. ¿Por qué? Porque pasamos de tener 461 juntas receptoras a 1148, y hoy que vamos a Occidente, espero que tengamos más de 2000 juntas receptoras, más de 2000 centros de votación. Eso será cerca de 12,000 juntas receptoras de voto. Pero todos los partidos políticos, sin excepción, tuvieron dificultad en cubrir las mesas electorales. ¿Qué relevancia tiene que ciudadanicemos la mesa? La relevancia que tiene primero es en transparencia, avanzamos en transparencia, en equidad, pero también vamos a terminar fortaleciendo el rol de vigilancia de los partidos políticos, porque en ese sentido los partidos se centrarán en su prerrogativa constitucional de vigilar el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, pues, esa reforma es importante. Otra importante, el fiscal electoral. Nuestro país, al igual que Panamá y que algunos países, tiene regulada la figura de la fiscalía electoral. ¿Cuál es el cometido de la fiscalía electoral? Es la persecución del delito, la investigación del delito electoral. En Panamá, y en esto podemos colaborar con FUSADES, podemos traer al fiscal electoral de Panamá para que nos documente cómo funciona la fiscalía electoral en Panamá, cómo está organizada la fiscalía electoral, y se puede traer un par de fiscales de otros lados electorales para tener una idea de cómo, el caso de México también. En nuestro país tenemos fiscalía electoral, es un funcionario y una secretaria. Y hoy que no tenemos fiscal general, pues no hay fiscal electoral. Y solo son 2 personas, únicamente. Ah, no, 3, perdón, hay un motorista. Hay un motorista. Ajá. Y luego viene el reto de cómo se persigue el delito electoral, las irregularidades, etcétera. ¿Quién ha puesto en el relieve de la reforma la necesidad de construir, de fortalecer, de independizar la figura del fiscal electoral? Esta es una necesidad. ¿Queremos perseguir el delito electoral? Ah, bueno, hay que crear institucionalidad para eso. Entonces, yo creo que este es uno de los componentes fundamentales en esa dirección. Otra de las reformas importantísimas es el fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas Naturales. Una de las premisas de la democracia es que haya claridad de que cada ciudadano que vota solo tenga derecho a un voto. Y eso se asegura si se tiene un buen registro. Como siempre le digo al registrador, al licenciado Fernando Batle, si usted está bien, yo voy a estar mejor. Entonces, por lo tanto, mi campaña por fortalecerlo tiene que ver con que yo espero estar mejor en el registro electoral. ¿Por qué? Porque si el país tiene un buen registro civil, si logramos que esos 262 registros civiles que se manejan desde las municipalidades pasen bajo control y jurisdicción del RNPN, habremos resuelto un gran problema en el país. El RNPN, ¿qué está haciendo en estos momentos? Bueno, al fin está logrando poner las registradurías en los hospitales, ahí donde nacen las criaturas, para que inmediatamente se les registre. Otro paso que ha venido dando el Registro Nacional son las ferias de la identidad. Ir a los lugares, buscar a los ciudadanos. Hallamos gente humilde que no sabe leer y escribir, no tiene DUI, y alguien le dice: mire, ciudadano, tiene que ir a buscar la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de Personas Naturales. Gente que nunca ha venido o raras veces ha venido a la capital. ¿Cómo va a venir del tumbo al tambo a ver dónde quedan esas letras tan complicadas? O si no, al final le dice: ciudadano, usted necesita un juicio de identidad. O sea, lo asustan. Entonces, fortalecer
El Registro Nacional de Personas Naturales es parte del fundamento de la democracia en el país, no solo para votar, para que la gente haga ejercicio de sus derechos. Entonces, este es un reto fundamental. Bueno, tenemos más de 3 millones de salvadoreños en el exterior y en todos estos años anteriores, solo dábamos DUI en 3 ciudades de Estados Unidos, solo en 3 ciudades. Y en todo ese periodo se extendieron, en todo el periodo anterior a este ejercicio, al ejercicio del señor Batlle, se extendieron más o menos, 250,000, 240,000 DUI, extendieron. En eso van renovaciones, modificaciones, al final fueron 71,000 DUI efectivos a personas concretas, y fueron en 3 ciudades. Hoy el RNPN, el 20 de noviembre, inicia el plan para extender el DUI en el exterior en 20 consulados, 16 de Estados Unidos, ya no 3, como siempre tuvimos, no, 16 de Estados Unidos y 4 de Canadá. Y ahí vive el 91% de los salvadoreños que tenemos en el exterior. Pero esto urge y seguirlo respaldando, porque para la institucionalidad electoral, fortalecer el Registro Nacional de Personas Naturales es fundamental. Cierro con lo siguiente. Yo creo que en materia de reformas y a 20 años de los acuerdos de paz, nosotros debemos de hacer la reflexión de cómo hacemos elecciones. Nosotros vamos a tener elecciones, y este es un tema de debate con el ministro de Hacienda que hemos estado teniendo. Nosotros tenemos elecciones en el 2014, tenemos elecciones en el 2015, tenemos elecciones en el 2018 y en el 2019. A nosotros actualmente una elección, esta última, nos costó un poco más de 30 millones de dólares. La elección del 2014 podrá rondar 40, 42 millones porque estamos calculando una segunda ronda. Si no hay segunda ronda, pues se devuelve el fondo al Fondo General de la Nación. Y bueno, y si hay elección en el 14 y en el 15, estamos hablando de más o menos unos 72 millones de dólares en esos 2 años, en el 2014, el 2015, pero eso hay que agregar cuánto nos cueste el voto desde el exterior. A eso hay que agregar lo que nos cuesta el voto residencial. Ahorita estamos invirtiendo 4.6 millones en el voto residencial porque en la primera fase hicimos 9 departamentos, 185 municipios, 70% del territorio. Hoy en esta segunda parte, para cerrar todo el país, vamos a completar los 77 municipios de los 5 departamentos que nos faltan, que es el occidente. Con eso cerramos voto residencial, y esa es una reforma de la agenda del 28 de abril del 94. Completaremos todo el país, pero en esos 5 departamentos que faltan, en esos 77 municipios que están en el 30% del territorio, vive el 52% de la población. Por lo tanto, lo que nos falta es menos en territorio y más en población. Bien, eso nos cuesta 4.6 millones, de los cuales Unión Europea, el tribunal por primera vez, ejecuta fondos de gestión. Hoy estamos ejecutando 1.3 millones con Unión Europea, que está fortaleciendo ese programa. Antes, por ejemplo, lo hicimos con Democracia Internacional en la elección pasada, donde con organizaciones de la sociedad civil se pudo manejar un proyecto de 3 millones de dólares de gestión y cooperación, y en ese sentido, pues, el voto residencial permitirá completar esa fase. Pero a lo que voy es el costo que están teniendo las elecciones para el país. Si el hospital de maternidad cuesta 40 millones
y solo entre el 2014 y el 2015 nosotros estaremos utilizando un poco más de 100 millones de dólares en materia electoral si no le sumamos las reformas que puedan surgir y todo lo que haya que hacer en materia de reformas. Entonces, esa es una plata considerable, pero ¿hacia dónde vamos? El tema es, yo creo que el país ya evolucionó lo suficiente. El reto fue la alternancia del 2009 y la alternancia que vivimos en la alcaldía de San Salvador, o sea, que el gobierno vaya a una mano o vaya a otra mano, yo creo que el país ha madurado en ese sentido. No pasó nada. O sea, y en ese sentido yo creo que hay condiciones para pensar en elecciones generales. 3 años para los consejos municipales es muy poco tiempo. Entonces, porque de lo contrario viviremos todo el tiempo en elecciones. Entonces, reflexionar acerca de la necesidad de regular los periodos electorales es importante, los periodos de elección, los periodos del ejercicio del cargo. Poder unificar en elecciones generales, no es fácil ese mecanismo, nos cuesta con los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos aquí y en cualquier parte, las reformas que mejor ven son las que les favorecen o no en la elección inmediata. Eso es así. Entonces, por lo tanto, creo que el reto que tenemos, la sociedad, ustedes, nosotros, los que no están aquí, sino que están en la calle, es qué mecanismos generamos para habilitar procedimientos que nos permitan acercar posiciones en esta amplia gama de reformas electorales. O sea, a 20 años de los acuerdos de paz, el país necesita no hacer un alto en el camino, sino en la marcha dibujar el modelo de sociedad democrática al que vamos a avanzar, construir los mecanismos que nos permitan alcanzar acuerdos. En aquel momento fue la presión que generaba el conflicto que vivía el país, el rol mediador de Naciones Unidas, el papel de los países amigos. Pues bien, esa fue la palanca que permitió mover los cambios en aquel momento. Hoy necesitamos mucha creatividad para poder encontrar las palancas, los puntos de apoyo que nos permitan establecer los mecanismos, los procedimientos para construir el modelo de reforma electoral que podamos consensuar a partir de las agendas diferenciadas de reforma que tenemos los actores en el país. Muchas gracias.